Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas y gracias por seguir, por su atención en esta segunda parte de la parte especial del curso de capacitación en cadena humanitaria. Hemos podido en la primera parte refrescar toda la terminología, la teoría social del desastre. Hemos visto el ciclo de la gestión de riesgos, hemos visto los instrumentos de planificación y cómo se estructura el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. Ahora, en esta segunda parte de la parte específica, vamos a ir analizando qué es la cadena de suministro y cuál es su valor añadido, para qué sirve, cuáles son los principios que nos tienen que guiar cuando implementamos la cadena humanitaria y todo eso. Pero lo primero también, una vez entendemos cómo funciona el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, tenemos que introducir dos elementos. Uno, cómo se estructura la planificación en emergencias. ¿Por qué? Porque la cadena humanitaria es un instrumento de la planificación en emergencias y luego también entender los niveles de alerta que existen en nuestro país. Dicho esto, y iniciando por la última parte, les voy a compartir un pequeño vídeo hecho por niños que explica muy bien cuáles son los niveles de alerta que tenemos en República Dominicana y cuál es y qué significa cada uno. Así que sin más preámbulo, se lo Alerta verde es que hay que estar informado y preparado para saber lo que va a pasar. Hacer el plan de emergencia familiar para saber dónde van a ir, por dónde van a salir. Limpia las cañadas y ríos, quita la basura de las calles. Guardar en una funda de plástico los documentos, mi medicina. Alerta amarilla ya es que hay una posibilidad de que el fenómeno venga. Tenemos que asegurar el techo, la puerta y las ventanas de la casa. Almacena agua y comida enlatada. Ubicar un botiquín de emergencia. Estar atento a los boletines. Por la radio, por la televisión, todo lo que tenga que ver sobre los huracanes, porque si pasa uno y tú no estás alerta. Alerta roja ya cuando el fenómeno está, hay que actuar. No estar donde haya calle inundada. No estar paseando por ahí. Desconecta toda la electricidad, cierra las válvulas de gas y también las llaves de agua. Y estar más atento a los boletines, porque ya tenemos el huracán encima. Que tenemos que estar en un lugar seguro, como el albergue, para que no nos vayamos a morir. Ponte alerta. Ponte alerta. Ponte alerta, manito. Creo que a través de este video podemos diferenciar claramente cuáles son los tres niveles de alerta que hay en nuestro país. Por un lado tenemos la alerta verde, que indica la preparación de los planes de emergencia, la alerta amarilla, que conlleva la activación de los recursos, y la alerta roja, que ya nos prepara al inmediato impacto de la amenaza y también la activación de los planes de emergencia. Vinculando las tres alertas con los planes de emergencia y tal como hemos podido ver aquellos que han participado en las sesiones de planes de emergencia, para la construcción de los planes de emergencia hay que seguir 5 pasos. Por un lado, la motivación de los actores, es decir, conversar, explicar el por qué, cuál es el objetivo del plan de emergencias. Luego, por otro lado, una vez hemos motivado a los actores, tenemos que construir los escenarios de riesgo. Cuando hablamos de construir escenarios de riesgo, hablamos de identificar las amenazas, las vulnerabilidades, las capacidades, y en base a ese análisis conjunto con todas las personas de las áreas, pero también basándonos en el calendario estacional, y en el calendario histórico, poder ver cuáles son los impactos más probables, ¿no? Y con mayor potencial destructivo. Una vez hemos identificado los impactos más probables y con mayor potencial destructivo, ahí podemos armar lo que se llaman los escenarios de riesgo. Una vez armamos
los escenarios de riesgos, identificamos cuáles de los sectores de la lista de sectores de intervención son los que como Cáritas tenemos valor añadido y identificamos las responsabilidades internas y también las responsabilidades externas o los que serán nuestros enlaces con el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Además de eso, es clave y muy importante identificar qué vamos a hacer en cada una de las fases. En la alerta verde, en la alerta naranja, en la alerta amarilla, en la alerta roja y en el periodo de recuperación, ¿no? Y posteriormente también es muy importante identificar qué órgano de coordinación vamos a hacer. Recordemos que como Cáritas nos vamos a tener que coordinar con Cáritas, pero también con Cáritas, con los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta a nivel nacional. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos que construir un plan de emergencias que tenga un sistema de seguimiento, de evaluación y de actualización. ¿Por qué estamos ahora mismo recordando el plan de emergencia? Porque la cadena humanitaria no tenemos la cadena de abastecimiento o la cadena logística, no la podemos separar del planificador de emergencias. Este es el primer mensaje clave, es que el abastecimiento es un instrumento que tenemos dentro del plan, dentro de un sistema planificador para respuesta y atención a las necesidades humanitarias que son. Esto lo vamos a explicar con mayor profundidad en lo largo de esta sesión. La cadena de suministro o la cadena de abastecimiento o la cadena logística. Tenemos diferentes maneras para hablar de lo mismo. La cadena de suministro es el conjunto de acciones que hacemos para llevar una serie de insumos a las personas que han sido víctimas o han sido afectadas por el impacto de un desastre, garantizando los principios de eficacia y de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que lo hacemos de la manera más rápida, a tiempo y de acuerdo a estos dos principios rectores que voy a explicar. Por un lado, en la cadena humanitaria, la cadena de abastecimiento, debe responder al principio de adaptación a las necesidades. Quiere decir, aquello que distribuyamos tiene que haber sido identificado, elegido, priorizado y validado por las personas afectadas por un desastre. No vale darte a todo el mundo lo mismo, porque cada uno tiene sus necesidades. Y cuando decimos que debe ser validado, tiene que ser que esas necesidades sean adecuadas, sean dignas, sean unas necesidades en las cuales nosotros, como Cáritas, nos hemos puesto municipal de prevención y hemos trabajado con las personas. Es lo que necesitan en base a un enfoque de derechos, ¿no? Cuando tenemos una distribución de emergencias, no estamos haciendo, en el peor de los sentidos, un acto de poder sobre esas personas, sino estamos ante un acto de dignidad. Por lo tanto, tenemos que identificar las necesidades y esas necesidades, esos derechos que han sido afectados por el desastre, los tenemos que identificar, los tenemos que poner sobre papel y en base a esas necesidades, ahí es donde activamos la cadena humanitaria en base a nuestras posibilidades, no de manera interna, sino de manera coordinada con el resto de actores del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, poderles proveer de esa asistencia. Eso por un lado. Y luego, la existencia, esto es clave, de procesos de rendición de cuentas. Cuando hablamos de la existencia de procesos de rendición de cuentas, es que cuando damos una respuesta humanitaria en el marco de la cadena de suministro, tenemos que ser capaces de rendir cuentas, por un lado, a los donantes, por supuesto, por otro lado, a las autoridades y órganos de coordinación a la que nosotros estamos insertos, y en tercer lugar, y el más importante, tener la capacidad de rendir cuentas a la población. Cuando hablamos de que tenemos la capacidad de rendir cuentas a la población, lo que queremos decir es
que la población afectada debe tener la capacidad de formular quejas. Y nosotras y nosotros de poder recibir esas quejas y poder tomar decisiones y dar una respuesta. Un ejemplo, si nosotros, por ejemplo, estamos distribuyendo semillas, esas semillas son recibidas por una familia y se encuentran en mal estado. Nosotros, si nos basamos en un principio de que estamos trabajando en igualdad, estamos trabajando porque hay unas personas que han visto afectadas sus derechos, lo que vamos a hacer es que esa persona tenga la capacidad, primero, de formular una queja, pero también tenga la confianza en nosotros para formularla, puede ser de manera pública o de manera anónima. Y nosotros y nosotras debemos de tener la capacidad de tomar esa queja, de procesarla y una vez la hemos recibido y la hemos procesado, a partir de ahí tomar las decisiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cadena humanitaria o de cadena de suministro, ¿de qué hablamos exactamente? Hablamos, como hemos dicho primero, de la planificación de la emergencia. Nosotros y nosotras tenemos que tener un plan de emergencia. ¿Qué es lo que va a hacer las crisis cuando, en base a los escenarios de riesgo, escenarios de inundaciones, huracanes, escenarios de terremoto? ¿Qué vamos a hacer cuando hay una alerta verde, una alerta amarilla, una alerta roja y una vuelta de la normalidad? Cuando hay una alerta roja, uno de los instrumentos es utilizar la cadena de abastecimiento para suplir de insumos a la población afectada. ¿Qué entendemos por población afectada? Pues pueden ser personas que están albergadas, personas que han perdido su vivienda, personas que les han quitado agua en casa, personas que han tumbado su casa. Entonces, lo primero es que nos debemos de embarcar en la planificación. Una vez tenemos la planificación de emergencia, lo hemos dicho, esa planificación se enmarca en un análisis de riesgo y en unos escenarios de riesgo. No tiene sentido que tengamos planes para todas las amenazas. A cada amenaza debe de haber un plan, ¿sí? Y una vez que tenemos eso, a partir de ahí tenemos que iniciar en la fase de alerta roja el plan operativo de respuesta. Y dentro de ese plan operativo de respuesta vamos a tener la cadena de suministro. La cadena de suministro es, como decimos, todos los pasos que damos desde la fabricación de los insumos hasta que las personas lo han recibido. Eso va desde normalmente de compra de los insumos, transporte, almacenaje, normalmente otra vez transporte, punto de distribución, para posteriormente distribución entre la población afectada. ¿Sí? Recordemos que en toda esa cadena debe estar motivada e impulsada por las necesidades de las personas. Muchas veces pecamos de querer o predeterminar cuáles van a ser las necesidades de las personas, cuando puede ser lo contrario. Debemos de generar mecanismos que nos permitan identificar y los análisis de necesidades los hacemos de forma conjunta con el resto de actores, identificamos cuáles son sus necesidades, las tomamos, las procesamos y una vez ahí, pues iniciamos la cadena de suministro. Como decimos, la cadena de suministro va desde la adquisición de los insumos, ponemos por ejemplo kits de higiene. Una vez que hemos comprado el transporte del punto de donde lo hemos comprado a normalmente un almacén, nuestra bodega. Una vez llegamos a nuestro almacén y bodega, la distribución, una vez más el transporte al punto de distribución y finalmente el proceso de distribución. La cadena de suministros, como decimos, inicia con un proceso de evaluación de necesidades. Como hemos dicho, ese proceso de evaluación de necesidades viene dado por las iniciativas de la población y a partir de ahí empieza el proceso de movilización de recursos. El proceso de movilización de recursos normalmente inicia con la movilización de fondos. Una vez tenemos
una población afectada que tiene unas necesidades, esas necesidades es asumida por diferentes actores e imagínense que Cáritas se encarga de la distribución de los ideas. Una vez tenemos identificado cuál es nuestro valor añadido en el marco de la respuesta humanitaria, lo primero que vamos a hacer es buscaremos fondos que ya tengamos preposicionados, haremos un llamado a la población, haremos un llamado a las Cáritas para que movilicen fondos. Eso dependerá del tipo de emergencia, dependerá de la magnitud, de la necesidad de una rápida respuesta, como hemos visto en la parte general de una sequía, que uno tiene más tiempo para responder, o puede ser un terremoto que la respuesta es inmediata. Entonces, se movilizan unos recursos y unos recursos financieros y se procede a la adquisición de una serie de materiales. Esos materiales se pueden conseguir de manera nacional, es decir, se compran en la República Dominicana, o de manera internacional porque son de carácter muy específico, o porque el sistema de compras y abastecimiento ha quedado dañado por el mismo desastre. ¿Sí? Entonces, tenemos unos fondos, procedemos a la adquisición, como decimos, lo normal y la mejor manera de proteger al comercio local es intentar adquirir esos ítems, ¿no? Esos bienes, adquirirlos en un mercado local y una vez los adquirimos, los tenemos seguramente en el almacén de nuestro proveedor. Después de haber hecho la compra, tenemos que hacer un primer paso, que es normalmente transportar del almacén del proveedor, en este caso, imagínense los almacenes de supermercados nacional, nuestro almacén. Eso, una vez se han movilizado los fondos, que esos fondos pueden ser en efectivo o a crédito, se identifica un transporte que va desde el almacén del proveedor a nuestro almacén. Ahí es muy importante que desde el minuto cero estemos en todo momento vigilando los estándares de calidad y también garantizando que la cantidad adquirida y la cantidad que entra en nuestro almacén es la adecuada. Sí, también es muy importante que el almacenamiento de esos suministros se haga de una manera ordenada, sistemática y que nos permita también tener muy claros cuáles son los insumos que están entrando y sobre todo el estado de los insumos. Mi recomendación es que el paso que normalmente hacemos desde la adquisición del proveedor a la llegada a nuestros almacenes sea el mismo o que no exista. Es decir, lo ideal, sabemos que hay muchas problemáticas, pero en emergencias lo que yo siempre recomiendo es, si se compran en supermercados el nacional, entremos con nuestro transporte y si lo podemos llevar directamente al punto de distribución el mismo día, perfecto. Si no, intentar reducir al mínimo, porque en los procesos de almacenamiento es cuando se pueden ver afectados los insumos, se puede hacer complicado también. Uno gasta muchas energías en llevando el control, temas de seguridad, por lo tanto, mi recomendación siempre es se hace la adquisición y posteriormente se lleva al punto de distribución. Luego, como decíamos, el transporte y la logística, cómo llevamos desde el proveedor de nuestro almacén al punto de distribución. Normalmente utilizaremos camiones, que es el método más adecuado para este tipo de transportes. Lo que sí que nos podemos encontrar, por ejemplo, es que debamos utilizar otro tipo de medio de transporte, helicópteros para comunidades aisladas o barcos para zonas también aisladas o personas que habitan en islas. También insistir siempre en el tema de identificar muy bien los proveedores de transporte antes de que suceda la emergencia, de tal manera que ya hemos pactado todo el tema de los precios para evitar la negociación en el momento de la emergencia, que los precios suben y todo el mundo suele estar muy nervioso. Y se convierte en una especie de mercado persa
y eso complica muchísimo la movilización y la contratación. Mi recomendación siempre es tener contratos marco, tanto para la adquisición de insumos como para el transporte. Cuando hablamos de un contrato marco, es un contrato que yo ya he hecho con esa persona, ya lo tengo armado, ya tengo esa persona identificada y luego en el momento que hay la emergencia simplemente tengo que activarlo. También es muy importante que el transporte, por supuesto, los proveedores de transporte y los proveedores de insumos firmen los marcos éticos por los cuales estamos seguros que estas empresas no contravienen los principios y valores en este caso de calidad. Entonces, volvemos y recapitulamos hasta dónde estamos. Ha sucedido un desastre, hay una población afectada por un lado y luego hay unas cáritas. Esas cáritas tienen unos planes de emergencia que se coordinan con los comités municipales de mitigación y respuesta y con la Cáritas. A partir de esa coordinación existen unos planes de emergencia y esos planes de emergencia tienen como instrumento el plan de emergencia que nos dice cómo será el tipo de respuesta que vamos a hacer en función de las necesidades de la población. A partir de ahí, nosotras como Cáritas empezamos a identificar cuáles son esas necesidades. La necesidad A, B, C y D. Una vez tenemos esas necesidades mapeadas, nos ponemos de acuerdo con el resto de actores comunitarios y con los actores del gobierno quién va a hacer qué. Una vez tenemos identificado, procedemos a la adquisición de los bienes. En la foto, por ejemplo, es una comunidad que necesita. Entonces, y a partir de ahí se contrata el transporte de distribución de agua, se paga al transportista, se paga al proveedor de agua y en este caso tenemos el distribuidor que se ha acercado y está proveyendo de agua a la población afectada. Muy importante, esta población afectada, ¿qué principios deben de seguir nuestra respuesta? Pues lo que decimos. Uno, análisis de necesidades, en esta foto, las personas que realmente sí que necesitan agua. Y por otro lado también el tema de sistemas de rendición de cuentas. Cuando hablamos de sistemas de rendición de cuentas, hablamos claramente de la existencia de que si esa persona, el agua que se le distribuye no es correcta o el proveedor no se la da con calidad o tiene cualquier problema con el proveedor, incluso si sufre algún tipo de abuso por parte del proveedor, esa persona tiene la capacidad de contactar con Cáritas, tanto de manera pública como anónima, dar un mensaje claro, dar su queja y luego Cáritas tener la capacidad de tomar. Y una vez hemos hecho la adquisición al proveedor, hemos hecho el transporte, almacenaje, una vez más transporte, vamos a proceder a la distribución. La distribución suele ser dentro de la cadena de suministro el momento más crítico. ¿Y por qué? Porque los otros procesos que hemos ido hablando son procesos que normalmente dependen solamente del actor humanitario y de los proveedores. Pero en el siguiente caso también entramos con la población afectada y entramos en contacto con la población afectada desde un ejercicio de empatía. Y normalmente tenemos que pensar que son personas que han sido afectadas por el desastre y que se encuentran estresadas y que normalmente la comunidad está enfrentando grandes desafíos de convivencia. Mis recomendaciones en los procesos de distribución. Lo primero, la identificación de las personas beneficiarias o que las personas que van a ser beneficiarias. Las personas que van a ser beneficiarias en un proceso de distribución tienen que haber sido identificadas junto con la comunidad y posteriormente validadas. Es decir, si tenemos una comunidad de 100 personas y tenemos la capacidad de asistir a 50, esas 50 deben de ser seleccionadas
por la misma comunidad. ¿En base a qué? En base a criterios de vulnerabilidad. Pues lo sabemos, personas adultas mayores, personas con niños, madres jefes de hogar, etc. ¿Sí? Mi recomendación, y esto es una estrategia humanitaria que se utiliza bastante, es si estáis en una comunidad y tenéis capacidad para asistir a 90, asistir a 100 y la población afectada son 103, pues buscar recursos de alguna manera para poder ayudar a toda la comunidad. Porque aunque haya 3 personas, que esas, por los criterios que nosotros hemos generado, no podrían ser, no deberían ser ayudadas o no deberían de ser asistidas, es mucho más estratégico ayudar a toda la comunidad. Entonces tenemos una comunidad que ha sufrido, se ha visto afectada por el desastre. Se ha hecho un proceso de identificación de necesidades. En base a eso, se decide, por ejemplo, asistirlo con un kit de higiene con mosquiteras. Dentro de la misma comunidad, trabajando con la comunidad, se identifican a las personas beneficiadas. Se genera una lista y una vez se ha generado la lista, se valida con ya tenemos esa comunidad hipotética de 100 personas, ya tenemos las 50 que van a ser beneficiadas. Lo importante y siempre en este tipo de situaciones es ser muy honesto y siempre honesto y transparente. Avisar el día antes que va a haber la distribución. Una vez sabemos que se va a hacer la distribución, ordenar a las personas en base a los criterios que la comunidad elige, por supuesto, teniendo en cuenta factores de género, edad y discapacidad, que son muy importantes. Y una vez tenemos la comunidad ordenada, y entonces se empieza el proceso de recepción. También mi recomendación es que si todos estos pasos se han hecho bien, la distribución irá bien. Si alguno de estos pasos no se ha hecho bien, la situación se puede llegar a poner complicada y podemos llegar a exponer tanto a nuestro personal como a la población afectada. Una vez tenemos las personas ordenadas, tenemos que hacer la distribución, la verificación, que las personas firmen o se les toma una foto o ponen la huella en una aplicación por la cual ya sabemos que esas personas han recibido los mensajes. Y luego tenemos que trabajar en 2 ejes. Hay un principio en logística humanitaria que dice no hay distribución sin formación. Es decir, si nosotros y nosotras distribuimos mosquiteras, aprovechamos ese proceso de distribución para dar una charla contra el dengue o una charla sobre cloro untado tanque tapado, etc. Sí, eso va por un lado. Y por otro, es muy importante también saber que debemos trabajar en base a criterios de rendición de cuentas. Es decir, que una vez que hagamos la distribución, habremos generado las fuentes de verificación o insumos para demostrar que esa esa distribución se hizo, pero también por otro lado habremos informado a las personas que si tienen cualquier queja pues se pueden dirigir a Cáritas tanto de manera pública como confidencial para poner una queja o para explicar o para resolver cualquier duda. Repito que es muy importante. No hay distribución sin formación. Cuando hacemos una distribución, tenemos que dar algún tipo de charla, dar algún tipo de volante, o dar incluso algún tipo de capacitación para usar el ítem o el insumo que estamos distribuyendo. Como por ejemplo, si distribuimos unos filtros de agua, explicar cómo funciona y poder también proveer a las personas. Igual que con la planificación de emergencias, siempre trabajo en el tema de monitoreo y luego, una vez ha finalizado la distribución, evaluar, tomar lecciones aprendidas e implementar esas lecciones aprendidas en la próxima. La distribución exactamente igual
que el plan de emergencias requiere de procesos de coordinación. Tenemos que entender que los actores humanitarios son actores que deben de coordinarse entre ellos. Entonces, será muy importante coordinarse tanto con actores del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, como también con la Cáritas. Recapitulando, y esto creo que con esto podemos ir cerrando esta sesión, que es más específica, más enfocada en el tema de cadena de suministro. La cadena de suministro con mensajes clave. La cadena de suministro debe partir de las necesidades. Tenemos una rueda de las diferentes necesidades que puede tener la población afectada. Puede ir desde agua, albergue, educación, búsqueda y rescate, logística, protección, salud, seguridad alimentaria, telecomunicaciones y restablecimiento del contacto familiar. Estas son las necesidades. Esas necesidades, una vez suceden desastres, se procede a su identificación. Cuando ya las tenemos identificadas, ahí iniciamos la cadena de suministro. La cadena de suministro no es una cadena improvisada, sino es una cadena que nosotros y nosotras ya hemos previsto en el plan de emergencia de Cádiz, que por supuesto se coordina con el plan del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Una vez que tenemos esas necesidades, procedemos a la movilización de recursos para adquirir una serie de insumos basados en las necesidades y con un enfoque de acción. Hemos identificado las necesidades y hemos adquirido los productos, las transportamos. Tenemos dos opciones: transportar del almacén del proveedor a nuestro almacén, y de nuestro almacén al punto de distribución, o del almacén del proveedor al punto de distribución. Una vez hemos hecho el transporte, que recordemos que con los proveedores es mucho mejor tener contratos marcos, vamos a llegar al punto de distribución. ¿Quiénes van a ser las personas a ser beneficiarias? Tenemos del universo de las personas afectadas aquellas que, en base a nuestra capacidad de respuesta, van a poder ser asistidas. Ese proceso de asistencia se va a tener que hacer siendo identificado por la comunidad, generando unos criterios de vulnerabilidad. También por el visto bueno de la comunidad, generando una lista de personas beneficiarias que han sido avisadas previamente y luego, bajo criterios muy importantes de género, edad y discapacidad, procedemos a la distribución ordenada. Esa distribución ordenada, como decimos, siempre se basará en criterios de necesidad y también en criterios de rendición de cuentas, de tal manera que cuando esas personas reciban la asistencia, tienen la capacidad de proceder o de formular cualquier tipo de queja. Una vez tenemos esos dos elementos, hacemos la distribución y procedemos a la evaluación. Esta evaluación tomaremos las lecciones aprendidas de lo que ha ido mal, y una vez tenemos esas lecciones aprendidas, las aplicaremos en la próxima distribución. Todo eso es muy importante en un marco de coordinación, en un marco en el que todos los actores tenemos muy claro cuál es nuestro rol y cuál es nuestro valor añadido. Creo que con esta explicación, creo que es breve, pero creo que también lo importante es que tengamos los conceptos muy claros. Podemos ir a la última sesión que tendremos, que en este caso sí que será sincrónica, para que podamos resolver dudas y podremos poner un caso práctico y podremos trabajar y profundizar en todo lo relacionado con la cadena de suministro. Les quiero agradecer muchísimo a todos y todas su tiempo, y cualquier duda, por supuesto, siéntanse libre de apuntarla y la conversamos en las sesiones.